Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, estimados alumnos, de nuevo, estimadas alumnas. Vamos a ver el primer tema de nociones jurídicas básicas del curso 2022-23, el derecho, origen y un apunte sobre su evolución histórica. Como ya os he comentado antes, pues también aquí tenéis mi nick, ¿vale? Podéis encontrarme en todas las redes sociales con este nick, podéis ver mis vídeos, mis cosas en cualquier plataforma. Yo sí que os recomiendo la de UNEDplay, porque la verdad es que es la que más actualizo más rápidamente. También tenéis en todas las demás redes sociales y podéis comunicar conmigo a través de correo electrónico, correo y cualquier mensaje directo en cualquiera de las plataformas, ¿vale? Bueno, el tema 1. ¿De qué nos trata? Pues bueno, primero hace un esbozo. Vamos, esta es la edición del libro, ¿vale? La última edición del libro. Si cambia la edición del libro, pues ya lo veremos. En principio, pues no tengo noticia de que esta edición haya podido cambiar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Pues un esbozo sobre Roma en la historia del mundo. Pues, ¿qué nos dice? Que Roma pues, es tratar de narrar 23 siglos que conforman gran parte de la historia de la humanidad. Para contrastarlo, pues no hay más que echar cuentas, pues entre 5.000 años de historia, 2.000 de la era cristiana, pues ya está, 5.000. Lo anterior, pues, son ciertos. Lo anterior a la escritura se denomina genéricamente prehistoria, por no disponer de datos ciertos que podamos referir a hechos acaecidos en ese tiempo. Por eso. De los 5 milenios de historia de Roma como realidad política, pues la mitad ha sido por la fundación en el siglo VIII de Roma como capital del Imperio de Occidente, en el año 477 después de Cristo, como consecuencia de la conquista de los pueblos bárbaros, lo que ello daría un conjunto de 1.300 años de historia de Roma, sobre todo en las últimas 8 centurias, se confunde por absorción de historia con el mundo antes conocido. Bueno, un poco. Virgilio, en la Eneida, pues dice: recuerda, romano, tú regirás a los pueblos, tus artes serán generar hábitos de paz, a las narraciones, perdonar a los vencidos y domar por la fuerza a los soberbios. Pero bueno, no termina aquí la historia de Roma, pues Europa Occidental, la mayor parte de los reinos constituyen entidades nacionales fruto de la desintegración del imperio y se conforman como continuadores de esa realidad romana precedente. Pues basta comprobar, pues el propio Odoarco manifiesta en su voluntad de ser un mero representante, emperador de Oriente, Zenón, al que repite las insignias imperiales a cambio del título de patricio. Bueno, además Roma mantiene su presencia histórica con la vida política, una continuidad a lo largo del imperio con la capital, Constantinopla. El imperio oriental fuertemente romanizado hasta el punto de considerarse que Roma mantiene sus estructuras y la organización hasta la caída del imperio otomano en 1453. Bueno, así la historia del hombre en su la historia del hombre sobre la tierra, perdón, sobre la tierra se confunde en más de 2.300 años con la Roma al fundirse la civilización en el crisol romano. Bueno, Roma, pueblo, capital de historia. En la historia de la humanidad transmite al mundo muchas realidades, pero que una de las más importantes de todas, sin duda, es el latín. El latín. ¿Por qué? Pues porque es el origen de nuestras lenguas, romances, conocimientos, descubrimientos, el arado, la ingeniería civil, la arquitectura, el calendario, las vías de comunicación, el abastecimiento del agua, el control del ciclo del agua, el arte de la guerra, la organización del territorio y sobre todo pues, el derecho. El derecho y la romanización pues son dos grandes legados. Pues, cosas que veis, cosas que os pueden leer en test. Así tenemos 3 pilares de la civilización. La trilogía enunciada al principio era Grecia. Claro, constituye un lugar común que tiene asumido que se desvincula de su paternidad, afirmar pues, que hay 3 pilares que sustentan la civilización occidental. Bueno, que hay 3 pilares. ¿Qué son? Pues la filosofía griega, lógicamente, la religión o el pensamiento judío-cristiano
y el derecho romano. Pues son los tres pilares de la civilización. ¿Quién enuncia de forma explícita esta trilogía? Pues bueno, Paul Valéry, al preguntarse qué es Europa, pues responde Atenas, Roma y Jerusalén. La brillante trilogía ha hecho fortuna y se comparte con pensadores. Así, pues señala Sánchez Dura que Atenas, el placer del conocimiento, la argumentación racional, la idea de hombre, de que el hombre es la medida de todas las cosas, Roma como poder estatal organizado, el derecho, el estatus de ciudadano, y Jerusalén como la moral subjetiva y la justicia universal. Bueno, pues como os decía, al principio era Grecia. Era pues la cuna de la civilización. 3 siglos de Atenas clásica condicionan la historia de la humanidad. La exclusión creadora, seguimos siendo tributarios, perdón, algunas faltas de... Casi todos nuestros esquemas racionales y modelos de argumentación respecto a la libertad, el valor, la democracia, los cánones estéticos y el cuidado por la educación proceden de la cultura griega o helénica, ¿no? Leyendo a Platón, conocimos a su maestro, a Sócrates, desde su magisterio, pues nos legó su discípulo Aristóteles. Con ellos iniciamos en la curiosidad de su premisa de saber, nos preguntamos sobre los principales interrogantes del ser humano, la reflexión interrogativa sobre las últimas causas. Pero Grecia no se hubiera proyectado hacia el futuro, bueno, nosotros lo sabemos, pero bueno, según el autor, Grecia no se hubiera proyectado hacia el futuro sin la asunción de principios y valores por parte del mundo romano. En este sentido, Roma constituye su propia identidad, no solo coloca sus elementos genuinos, sino que a través de la asimilación de lo que absorbe, ¿no? Pues la civitas incorpora con naturalidad componentes foráneos y Roma se deja conquistar por la Hélade para irradiar su cultura en el mundo y proyectándola a la posterioridad. Pues bueno, ya veis un poco a la posteridad, perdón. Sí, a la posteridad. Como subraya el poeta Horacio, Grecia cautiva por Roma, cautivó a su fiero vencedor y llevó las artes a la agreste Lacia. Apostilla Allan Poe. La gloria, eso fue Grecia. La grandeza, eso fue Roma. Bueno, pues un poco para aquí. ¿Ves? Es probable que el pensamiento filosófico griego fuese objeto de conocimiento como expresión de la cultura por los juristas. Puede ser. En ocasiones, aun siendo casuísticos en el método, se aprecia que el contenido de sus respuestas, algunas consideraciones filosóficas, ciertas instituciones, parecen unas premisas sólidas, como que relaciona la filosofía con el derecho. La filosofía, como saber totalizador, basamento que sustenta las demás parcelas de conocimiento, y el lenguaje es el vehículo de su manifestación. Vale, ya veis que relaciona la filosofía griega y por tanto la romana con los juristas, con el derecho. Todo jurista posee una sólida formación lingüística. No sé si parece decir que la filosofía y la lingüística tienen mucho que ver. Solo desde el correcto uso del lenguaje puede definirse cualquier categoría radicada en el ámbito del derecho. Algunos de sus términos presentan significados diferentes. Es preciso definir cuál de ellos debe adoptarse, pues no cabe ambigüedad en la concepción teórica y práctica de los términos. Bueno, el segundo pilar, el pensamiento judío-cristiano o el cristianismo. Pues bueno, Hegel, el filósofo alemán Hegel, se refiere al cristianismo y afirma que es una de las principales raíces de la cultura europea, superando a la antigüedad grecolatina en cuanto a la concepción del derecho como libertad subjetiva. Y atañe desde la doctrina cristiana, este derecho se convierte en un principio universal, una nueva forma de ver el mundo. El cristianismo, religión para los creyentes y pensamiento para los que no creyentes, ahí lo deja el autor,
proporciona un código moral personal, unas reglas éticas de convivencia social que influyen en la valoración. Pues ¿de qué? Pues de qué es lo bueno, honesto, y qué es lo recto, honesto y lo bueno. En definitiva, qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Muchos de nuestros juicios a la hora de valorar una conducta traspasan esa traspasada de la virtud, de la bondad y la rectitud y la solidaridad, el perdón, la paz, se ven influenciados por este mensaje. Además, el cristianismo ha sido fuente de inspiración en muchas manifestaciones, en la pintura, en la escultura, durante más de 15 siglos. Y todas estas aportaciones, pues bueno, pues suponen algo importante al ingenio humano, a la producción intelectual, cultural. George Steiner, que a veces se declara agnóstico y escéptico, y las más ateo por la gracia de Dios, dice que reconoce la idea de que Europa está tejida por con las doctrinas y con la historia del cristianismo. Cliente nuestro, arte, partitura musical, literatura y pensamiento filosófico están saturados de valores y referencias cristianas. Bueno, Roma. Llegamos ya a la tercera pata. Roma. Si retomamos, Roma da luz al derecho. Si retomamos sobre la historia, aquí va, cuidado. Si retomamos sobre la historia río arriba y llegamos al origen de donde brota todo caudaloso río que arriba al océano legislativo, comprobamos que el derecho nace en Roma, que es una invención suya. Son tantos los juristas que lo han afirmado que resulta imposible mencionar todos los que lo han dicho, ¿no? Con anterioridad, ¿qué había? Pues una prehistoria del derecho, la prehistoria del derecho. No existe experiencia jurídica completa con los conceptos y categorías al nivel de Roma, porque Roma inicia la ciencia del derecho. El conjunto de disposiciones normativas de los imperios, tales como el sumerio, el babilónico, el egipcio, el fenicio, el hebreo, pues bueno, son prehistoria. ¿Por qué? Pues porque porque no llega a ser parte del conjunto romano del derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son dos monumentos legislativos relevantes, pues son el Código de Hammurabi, y aquí tenéis la estela de Hammurabi, donde le da el poder el dios Sama, bueno, ya tenéis, y también las leyes de Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, pues bueno, aquí hay rudimentarios atisbos de cultura jurídica, cuya repercusión, pues bueno, tienen menos proyección en el proceso del derecho, ¿no? Los moldes romanos de la organización jurídica, política del individuo y la sociedad son imperecederos. Su derecho privado regula un cúmulo de circunstancias sociales, familiares y patrimoniales del individuo en relación con otros miembros de la comunidad y del derecho de la comunidad. Y su derecho público establece distintos órganos para el ejercicio del poder político y regula las relaciones del individuo con los entes públicos. Bueno, un poco para que distingáis el derecho privado del derecho público, ¿vale? Es un poco una distinción importante o importantísima, ¿no? Más adelante ya veremos que la diferencia es el interés público que conlleva el derecho público, ¿no? Todos los días se crea derecho, pero también todos los días se legislan malos legisladores. Y cada vez son los legisladores menos conocedores del propio derecho. Entonces, pues bueno, los juristas, pues hace 20 siglos, consideran que los jurisconsultos descubrieron, pues bueno, también los maestros glosadores, los que hacen comentarios, los comentaristas, pues transmitieron hoy pues una serie de textos que hoy se han mantenido de una forma bastante fiel, ¿no? Bueno, vamos a la primera recepción del derecho romano, que supone la causa de nacimiento de la universidad.
Pues bien, nos dice el libro que en 1088, que se inicia la enseñanza en la Bolonia medieval, pues se comienzan a estudiar los contenidos del Digesto de Justiniano. ¿Qué es el Digesto de Justiniano? Pues es uno de los tomos que constituyen el Corpus Iuris Civilis, concretamente, pues el Digesto, pues lo que hace es engloba los textos de los juristas clásicos. Bueno, ¿qué pasa con este texto, el del Digesto de Justiniano? Pues comienzan a difundirse copias a través de centenares de manuscritos que denominamos Vulgata. Puede ser objeto de test, ¿no? ¿Qué denominamos Vulgata? Pues distintas copias, ¿no?, de Digesto. Con Irnerio, el primer maestro glosador, comienza la segunda vida del derecho romano, la recepción del derecho romano en Occidente. Esta expresión es más utilizada por Federico Carlos von Savigny en sus múltiples estudios de derecho medieval. Son pocas las noticias que tenemos de Irnerio, el primer glosador. Bueno, pues nada, que nos dice que su obra pues rebasa los confines de Bolonia y pues bueno, se denomina Lucerna del Derecho, interna del Derecho, ¿no? Y nace en Bolonia, en la enseñanza Trivium, en particular la relación retórica y dialéctica, comienza a explicar las nociones de las instituciones de Justiniano. Este señor Irnerio trabaja para la vicaría del emperador sacro, bueno, se cuenta un poco la historia, ¿no?, siendo su objeto de estudio el Digesto. ¿Qué es esto de la enseñanza del Trivium? ¿Qué es esto? Pues bueno, esto de la enseñanza del Trivium es que la enseñanza estaba dividida en dos grandes escuelas, el Trivium y el Quadrivium, ¿no? Bueno, ahí un poco tenéis de qué nos está hablando, ¿no? Porque es que si no al final no se sabe. Pues bien, Irnerio funda un stadium en el año 1089, siendo este el origen de la Universidad de Bolonia. El alma mater del Studiorum de Bolonia se organiza en sus orígenes con un conjunto de estudiantes de distintas naciones, unidos por un juramento que se reúnen en torno a uno de los maestros reconocidos, que son los rectores, ¿no? El único objeto de estudio, de investigación hoy y de docencia como transmisión, el origen de todos, pues es el Digesto. El Digesto el mayor tesoro de la historia en la universidad, que pues sí puede afirmarse que nace la universidad para estudiar el derecho romano. Pues estudia la única materia de todos los siglos de que se estudia, que se incorporan pues, las artes liberales, así los estudios de filosofía, aritmética, retórica, pues bueno, todo esto comienzan los claustros en la Catedral de Notre Dame de París y da lugar a la Universidad de la Sorbona. El estudio del derecho romano es también, pues en otras ciudades, causa de fundación de sus universidades. Pues la de Padua, cuyo lema es Universitas Patavina Libertas, es decir, la libertad de Padua es universal en todos, pero bueno, más o menos para que veáis un poco esta parte histórica, ¿no? El derecho romano es asimismo una de las principales causas de creación de la Universidad de Montpellier también, que en el siglo XII funda Lacentino, un discípulo de Irnerio, profesor en el Stadium de Bolonia. Bueno, pues aquí tenéis toda esta parte de historia de la universidad. Bueno, las glosas. ¿Qué son las glosas? Pues bueno, los maestros glosadores son conocidos, en torno a ellos surgen estudiantes también, que, pues bueno, que sometían su reconocida habilidad dictaminadora, bueno, se sometían a su reconocida habilidad. Bueno, la cuestión es que comentarios, ¿qué son las glosas? Pues las glosas son unos comentarios
aclaratorios que se insertan en los códigos a mano, ¿vale? Entonces, para explicar los fragmentos del digesto. Las glosas representan pues una finalidad explicatoria, no interpretativa, no se pretende interpretar lo que se dice, sino explicarlo, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un texto del digesto y aquí al ladito un párrafo que es la glosa, ¿vale? Esto es la glosa. Aquí lo tenéis más ampliado, ese trocito. Bueno, lo que pretenden es explicar, ¿no? Explicar qué dice esa parte del digesto. Pues bueno, ¿qué se pretende? Pues que el digesto pueda ser invocado como hecho supletorio. Las glosas suelen ser breves, se insertan o de forma interlineal o en los márgenes, ¿vale? En los márgenes, las más extensas. Un conjunto de glosas se refiere a una materia o institución determinada, pues puede constituir una obra propia. Además, los glosadores fueron capaces de, a través de un exhaustivo y profundo conocimiento de carácter casuístico, de formular reglas generales, determinados brocardos. ¿Qué es un brocardo? Para dicho así de cualquier forma. Pues bueno, es un latinajo, ¿no? Lo que llamaríamos un latinajo. Pues, no sé, cualquiera, hay miles de brocardos o latinajos que se estudian, como mortis causa o indubio pro reo, pues bueno, rebus sic stantibus, hay varios latinajos que se crearon en esa época y que se siguen utilizando en la actualidad. ¿Por qué? Pues para resumir, para identificar, pues para no sé, enriquecer un texto, porque como la lengua, el latín, era el que conocemos en gran parte de Europa, pues nos sirve para resumir, para identificar, para granar pues bueno, de cultura y texto, ¿no? Bueno, en definitiva, pues forman esta novedad, ¿no? Estas reglas que pues, se formulan. Estas obras que formaban un extenso conjunto de glosas, a veces podían ser un conjunto de glosas, ¿vale? Pero cuando hay un conjunto de glosas sobre todo un conjunto de un texto, pues son las llamadas sumas, ¿vale? Sumas, se llama sumas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es sumar glosas. Tengo varias glosas, las voy sumando y al final lo que tengo es pues la suma. ¿La suma de qué? De varias glosas. Ya está, es sencillo. ¿Qué puede caer en test? Bueno. La supervivencia del derecho romano. Pues después de la vigencia del derecho romano, después del siglo VIII al siglo V después de Cristo, suele hablarse con propiedad de una supervivencia. ¿Qué significa esta supervivencia del derecho? Pues que es un tiempo que hay entre la aparición de la escuela de glosadores y la conclusión de los procesos de codificación europeos. Pues bueno, Rafael Domingo dice que el derecho romano fue un derecho constituido caso a caso. Es un modelo para otros sistemas jurídicos y fundamento incipiente del derecho global. En cuanto a la influencia del derecho romano en la historia del derecho español, pues cabe destacar su casi transcripción a nuestro elemento jurídico. Y pues, el más representativo de todos pues, es las leyes de partida de Alfonso X el Sabio. Aquí tienes pues, una portada del texto, ¿no? Las 7 partidas o las leyes de partida del rey Alfonso X el Sabio. También tuvieron influjo las partidas tuvieron influjo en todo el territorio peninsular, en todo el continente iberoamericano y, pues bueno, en todas las naciones que se conforman, pues en esta parte, en el continente iberoamericano. Asimismo, también en Portugal, pues las ordenanzas alfonsinas, pues las ordenanzas alfonsinas, aquí en una portada, pues también lo podéis ver, que pues donde a mediados del siglo XV se describen gran parte de las partidas, ¿no?
Los fragmentos jurisprudenciales recogidos en la compilación de Justiniano es la denominada Corpus Juris Civilis, que hemos comentado, ¿vale? A partir de la edición de Dionisio Godofredo en 1583, en Ginebra, se aplican por los tribunales de Europa continental a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque el Corpus Juris Civilis se descubre, pues eso, en 1583, bueno, en esa época, ¿no? Y venía del 520 de Justiniano, teniendo en cuenta que Justiniano vivió entre el 527 y el 565. Bueno, en ella puede predicarse incluso que el derecho, en ella puede predicarse incluso en el ámbito del derecho inglés y escocés. Así Bernardo, cuando se refiere al ámbito jurídico, dice que la adopción del derecho romano no fue un acto legislativo ni un acto de autoridad política, sino que fue un movimiento intelectual entre los juristas, porque los abogados tenían conocimiento del derecho romano, iban en sus sentencias y en sus escritos, pues utilizando textos romanos. Además, puede añadirse la consideración de la penetración por osmosis de las categorías romanas a lo largo de del cuerpo social. Había instituciones, pues bueno, romanas, como algunas de Grecia, pues que eran como casi de autor, ¿no? Y que formaban parte del acervo social y que pues han llegado con el caudal del saber popular, ¿no? Así. Bueno, vigencia temporal del derecho romano. Aquí no nos vamos a alargar demasiado, ¿vale? Hegel no oculta la predilección hacia Grecia. Dice, dejemos la jurisprudencia, su latín y su romanidad. Así reconoce, sin ambajes, la aportación inigualable de Roma a la creación del derecho. Las instituciones, con su clasicidad imperecedera, se proyectan sobre el futuro. Son imprescindibles para conocer e interpretar el derecho actual. Pues bueno, aquí tenéis un montón de categorías romanas de derecho, de conceptos jurídicos que no vamos, algunos veremos, otros no veremos, el dolo, la culpa, pues la compraventa, algunos negocios jurídicos, algunas las vamos a ver en todo el curso, todas estas, para que veáis que somos tributarios de este derecho codificado y de sistema cerrado, codificado del derecho, ¿no? Del derecho romano directamente. Bueno, bastantes categorías. Los prudentes. Sí. Bueno. Sí, bueno, lo que estamos comentando aquí es que en la época posclásica, sí. Bastantes categorías se han modificado como el concepto de usufructo, que todavía es literal. En el artículo 467 del Código Civil nos dice: el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con obligación de conservar su forma y sustancia. ¿Y qué nos dice el derecho romano? Pues que usufructos es alienis rebus ius et fructi es salvarerum sustancia. Prácticamente lo mismo. ¿Qué es esto? Pues esta pequeña regla de lo que es el usufructo, ¿qué es? Pues es un brocardo, un latinajo, al fin y al cabo, ¿no? Pues bueno, así se crea. Bueno. Pues bueno, todo el mundo estudia el usufructo con eso, con ese tipo de brocardo. Pues bueno, más cosas. Si en el ámbito privativista, pues hay ese influjo en la esfera del derecho público, pues se ha mantenido en las constituciones imperiales. Bueno, pues a Roma debemos referirnos para encontrar la estructura administrativa de lo público, el derecho público como expresión que pertenece al pueblo. Nosotros estudiaremos como esa
interés público, la res pública, la cosa pública, ¿no? Además, las constituciones configuran también el núcleo básico sin fin de una serie de preceptos y publicistas. Bueno, aquí tienes todas las, tales como el dominio público, pues todas las cuestiones públicas, aquí tienes otro listado de cosas, ¿vale? Y por último, vamos a ver los sistemas abiertos y cerrados. Esto lo veremos con más intensidad a lo largo del libro, pero vamos a intentar relacionarlo y tenerlo claro ya. La doctrina, al realizar un análisis comparado entre distintos ordenamientos jurídicos del mundo, pues tiene dos grandes categorías, ¿vale? Estas dos grandes categorías pues son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. La principal bipartición diferencia entre ¿qué? Sistemas abiertos y sistemas cerrados. Common Law y Civil Law, ¿vale? Constituyen dos experiencias de la historia y la ciencia del derecho. Common Law se consolida, como en todo el mundo, no consiente una precisa traducción, como derecho común, pero bueno, tal apelativo responde al origen que se remonta a la conquista de la normanda de Britania en el siglo XI. En aquel momento existía de un conjunto de derecho disperso, se impone a esa dispersión se impone un orden común, un common, ¿vale? De ahí el common law. De aplicación a todos los tribunales del nuevo reino, siendo esta la justificación histórica. De su terminología no responde a la realidad. Eso es. Lo que quería decir es que siendo esta la justificación histórica, de su terminología no responde esto es terminología, de terminología no responde terminología, que se queda mal. No responde a su posterior realidad. Y vamos a lo importante, porque cayó en un examen de test. En este sentido, el common law, o sea, ley común, representa un sistema abierto, en el que su derecho no se encuentra encerrado en códigos, sino que es un derecho jurisprudencial, en continua transformación a través de los pronunciamientos que se dictan los jueces y tribunales. Pues ya veis, sistema abierto, common law, el británico. Siendo de capital importancia los principios inspirados en la equidad o equity. Como es sabido, el sistema abierto, por antonomasia, origen de todos los demás, es el británico, basado en el método, en el caso, el case law, por extensión al sistema judicial norteamericano. Estas dos realidades de trascendental influencia en todos los ámbitos jurídicos participan asimismo de un sistema de la mayor miembros de la Commonwealth, países ligados al Reino Unido, como Australia, Canadá, la India. Y frente a esta categoría del case law, del common law, ¿vale? ¿Qué está? Pues está el civil law, los sistemas cerrados, que se encuadran en países de Europa continental y se encuadran en ordenamientos jurídicos en un principio en Europa continental. ¿Por qué? Pues porque nos une el latín y la posibilidad de comprensión directa de todos los textos romanos, ¿vale? Y de aplicación a nuestra vida diaria, que se ha transmitido a través de la historia. Por eso, en la Europa continental es el momento de su inicial en los nuevos estados de América, y el influjo Iberoamérica, pero sobre todo en España y en Portugal. Pues bueno, estos de la Europa continental, codificados y encerrados en un código, los civil law, son sistemas cerrados, ¿vale? Porque están encerrados en textos legales, ¿veis? Sencillo. Que los particulares pueden invocar en cualquier momento, fundamentar su pretensión, su defensa, derechos subjetivos ante los tribunales. En ellos adquiere importancia el principio, claro, al estar escrito en un texto, genera para mí seguridad jurídica. Yo estoy seguro del derecho que se aplica. ¿Por qué? Porque está escrito en un texto. Puedo coger el texto y ver lo que se me aplica, lo que se aplica a un caso.
pues el tribunal juzgador está obligado, en principio, a resolver y someter su jurisdicción aplicando el derecho preexistente, el derecho objetivo, el derecho que es conocido por las partes y que está en los textos. Es decir, aplicar la ley codificada en este sistema cerrado. ¿Vale? Bien, más adelante, en otro tema, ¿vale? Que no es este, aquí acaba el tema. ¿Vale? Y acaba el tema 1. Pero más adelante, y relacionado con esto, os he puesto aquí un párrafo que me parece muy importante tenerlo claro ya. O sea, ya hay que tenerlo claro. Pues bien, si consideramos que por un lado está el sistema abierto británico y por otro está el de la Europa continental, el cerrado, pues el cerrado que comparte pues, el latín, ¿qué tienen en común ambos? ¿Qué tienen en común ambos? Pues bueno, pues tienen en común el sistema abierto y el sistema cerrado europeo, tal y como lo conocemos, pues el derecho no escrito. Fijaos qué curioso, ¿eh? El derecho no escrito es un denominador común a los dos. ¿Por qué? Este derecho escrito se denomina consuetudinario. Pues, ¿por qué? Porque viene de la costumbre. Consuetudinario, también del latín costumbre. ¿Qué son las costumbres? Pues son prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias por todos y que no están escritas, ¿vale? Pues no sé, imaginaros, pues que entras a un lugar cerrado y te quitas el sombrero. Pues bueno, no te dicen en ningún sitio que te vas a quitar el sombrero, ¿no? Eso no está escrito. O no sé, pero claro, se ha convertido en una costumbre, todo el mundo lo ve obligatorio y parece que si alguien entra en un recinto cerrado o en una iglesia o en un recinto de recogimiento y no se quita el sombrero, pues parece que está infringiendo alguna norma, ¿no? Pues se trata de esas cosas. Pues bien, esta forma de expresarse el derecho se encuentra, estas costumbres están tanto en los sistemas abiertos, principalmente, que se basan en el precedente y los pronunciamientos de los jueces, como en los sistemas cerrados del derecho continental, así igual que en los derechos, que en los sistemas abiertos y common law, ¿vale? Así que tener en cuenta que lo que tienen en común es que aunque el derecho consuetudinario es en sí mismo una característica de un sistema abierto, porque son los pronunciamientos complementan esos pronunciamientos de los jueces, pues el derecho, las costumbres, hay costumbres en todos los sistemas jurídicos. Hay costumbres, formas de hacer las cosas no escritas, ¿vale? Y esto, pues, es una característica común entre los abiertos y los cerrados. Pero esto ya seguramente lo veamos más adelante en otro tema y profundizaremos más en este tipo de derecho no escrito. Tenemos el derecho escrito y el derecho no escrito. Pero claro, como hemos visto los sistemas abiertos y cerrados, es oportuno tratarlo aquí, ¿vale? Así que, pues nada, muchas gracias por escuchar este tema 1, que se modificó el año pasado y la parte histórica, pues ya veis que ha quedado un poco, no sé, un poco distinta y bueno, pues espero que os sirva para identificar preguntas de test y ya iremos viendo más otros temas pues, que son más fáciles de abordar sin tanta parte histórica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por seguir la clase y pues nos vamos en la próxima clase, ¿vale? El miércoles que viene tutoría, pues la verdad es que no lo sé, no lo tengo muy claro. Lo miraré en la agenda, si hay tutoría os mandaré el correo con el tema siguiente y si no también, o sea, el tema lo vais a tener vosotros. Si hay tutoría, bien, y si no, pues no habrá tutoría, pero el tema lo tendréis y ya lo veremos en la siguiente clase, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver, os lo digo por email, ¿vale? Si os parece, os lo comunico. Este tema, pues, dejaré un enlace para que podáis ver, ¿vale? Muchas gracias a los asistentes y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias y chao. Adiós.